Bajo los matorrales polvorientos y el estallido de disparos, el salvaje oeste de los Estados Unidos, de mediados a finales del siglo XIX, albergaba un tipo diferente de vicio, encontrado dentro de las puertas doradas de bulliciosos burdeles y las sonrisas astutas de astutas madamas. En un tiempo marcado por la falta de ley y el oportunismo, estas casas de mala reputación se hicieron un nicho notorio en el corazón de la frontera. Mientras el parpadeo de las lámparas de gas bailaba sobre los rostros de los cansados vaqueros, mineros y forajidos por igual, el llamado de sirena de estos establecimientos resonaba a lo lejos. Figuras como Julia Bulett, la estimada madama de la ciudad de Virginia, y Pearl de Bear, la paloma manchada de Cripple Creek, presidían estas cuevas de decadencia, grabando sus nombres para siempre en la crónica de la historia estadounidense. Pero ¿quiénes eran estas mujeres que dirigían estos negocios con puños de hierro revestidos de guantes de terciopelo? ¿Cuáles eran las historias detrás de su clientela? ¿Y qué papel jugaban estos establecimientos en la evolución del salvaje oeste? En palabras del famoso periodista y escritor de cuentos cortos estadounidense, Ambrose Bierce, que vivió durante esta época, amor, una locura temporal curable por matrimonio o por la eliminación del paciente de las influencias que lo emocionan. ¿Estás listo para sumergirte en la historia salaz de los burdeles del salvaje oeste y sus madamas? Ensilla, compañero, y embarquémonos juntos en este intrigante viaje. Bienvenido al diario de Julio César. Amanecer del ocaso. El surgimiento de establecimientos nocturnos en el salvaje oeste. En la tumultuosa era del oeste americano, durante mediados a finales del siglo XIX, surgió un intrigante fenómeno sociocultural. Esta era, comúnmente referida como el salvaje oeste, vio el ascenso de establecimientos a menudo dirigidos por mujeres fascinantes conocidas como madamas, sirviendo como lugares de reunión para viajeros cansados, mineros y pioneros. Eran conocidos como los burdeles, o más románticamente, casas de entretenimiento nocturno. ¿Qué llevó al advenimiento de estos establecimientos? La respuesta radica en una confluencia de eventos históricos y factores socioeconómicos. La crucial fiebre del oro, que comenzó en 1848 en California, se destaca como un contribuyente significativo. Con una avalancha de prospectores predominantemente masculinos buscando fortuna, se creó una oportunidad para el surgimiento de tales establecimientos, que comenzaron a atender la soledad y la tristeza de estos buscadores de oro. Entre los primeros establecimientos estaba uno dirigido por una mujer llamada Atoy. Era una madama americana nacida en Cantón, que navegó a San Francisco en 1849. Su mezcla única de atractivo exótico y agudeza mental pronto le trajo éxito en el negocio del cortejo, abriendo su propio establecimiento para atender a la creciente población de buscadores de fortuna. Simultáneamente, hubo una ola significativa de migración impulsada por la ley de Homestead de 1862, que prometía tierras gratuitas a los colonos en los territorios occidentales. Esto resultó en un aumento de pioneros moviéndose al oeste, y con esta afluencia vino el crecimiento de las ciudades en auge. Estas ciudades a menudo carecían de estructuras sociales tradicionales, creando un ambiente propicio para el nacimiento de establecimientos nocturnos. Un dicho popular del período reflejaba el etos de la era. En el oeste, los hombres hacían sus propias leyes, o ninguna en absoluto. Esto representaba el espíritu fronterizo del salvaje oeste, y fue dentro de este ambiente, no regulado, que las casas de entretenimiento nocturno florecieron. Una anécdota interesante gira en torno a una madama renombrada de la época, Mary Catherine Haroney, conocida más popularmente como Big Nose Kate. Se decía que había sido la compañera de largo plazo de Doc Holliday, una figura legendaria del salvaje oeste, y ella misma dirigió un establecimiento en Kansas. Ella fue una de muchas mujeres que se hicieron un nicho en un mundo que a menudo despreciaba la independencia femenina. El Kansas City Times, en 1865, señaló los roles matizados que estos establecimientos desempeñaban, afirmando: «Brindan un servicio, sin embargo, son una plaga moral». Tal es la paradoja del oeste. Esto destaca el conflicto social que rodea a estos establecimientos, que se veían tanto como un vicio necesario como una señal de decadencia moral. A pesar de las probabilidades, mujeres como Eleanor Dumont, conocida como Madame Moustache,
por su distintivo vello en el labio superior, comandaban respeto dentro de estos espacios. Después de hacer su marca como una exitosa repartidora de cartas, Dumont abrió su propio establecimiento en la ciudad de Nevada, California, en la década de 1850. Se sabía que muchas damas de la noche escribían cartas a casa, disfrazando su sustento bajo términos menos explícitos. Una de esas cartas, de una dama llamada Lily, en 1875, describía su trabajo como una bailarina profesional, un eufemismo encantador de la época. Estas historias apenas rascan la superficie del complejo y rico tapiz del advenimiento de los burdeles en el salvaje oeste. Fue una era caracterizada por hombres duros y mujeres aún más duras, sus historias tejidas profundamente en el mismo tejido de la frontera americana. Señoritas de la luz de la luna, notables señoras de la noche del salvaje oeste. En el implacable paisaje del salvaje oeste, donde la determinación y la tenacidad eran tan esenciales como el aire y el agua, un selecto grupo de mujeres, conocidas como señoras de la noche, grabaron sus nombres en los granos de arena del tiempo. Estas mujeres, a menudo mal representadas en la historia, lideraron las casas de entretenimiento nocturno, sirviendo tanto como propietarias de negocios como guardianas de las damas de la noche. Tres señoras que dejaron una huella indeleble en la historia del salvaje oeste fueron Pearl de Bear, Julia Bulett y Mattie Silks. Pearl de Bear, famosamente conocida como la paloma asuciada de Cripple Creek, llegó a Colorado durante la fiebre del oro a finales del siglo XIX. Pearl, una mujer de gustos refinados, no escatimó en gastos para crear un opulento establecimiento, su gran salón cariñosamente llamado The Old Homestead, ofreciendo elegantes experiencias de cortejo para los hombres adinerados del pueblo minero. Pearl se convirtió en la encarnación del lado lujoso y extravagante del salvaje oeste. Su prematura desaparición en 1897, debido a una sobredosis de un medicamento para inducir el sueño, conmocionó al pueblo, marcando un final conmovedor a su reinado como la reina de Cripple Creek. Julia Bulett, la reina de Virginia City, se hizo un nombre en Nevada en la década de 1860. Conocida por su generosidad y bondad, Julia dirigía un establecimiento de renombre donde los mineros encontraban un hogar lejos del hogar. A pesar de la turbulenta naturaleza de su negocio, se ganó el respeto de la comunidad, incluso llegando a ser miembro honorario de la brigada de bomberos local, un honor inusual para una mujer de su profesión. Su trágico final, en 1867, a manos de un ladrón, conmocionó a Virginia City, con la ciudad declarando un día de luto en su memoria. Mattie Silks, un nombre que resuena en las crónicas de Denver, Colorado, dirigía un próspero negocio en las décadas de 1870 y 80. Mattie, famosa por su astucia para los negocios, era propietaria de numerosos establecimientos, lo que le generó una considerable riqueza. También se la conocía por su rivalidad con otra señora, Katie Fulton, que culminó en un enfrentamiento público en 1877. Curiosamente, ambas mujeres sobrevivieron y su rivalidad se convirtió en material de leyendas. Mattie fue citada diciendo: «Entré en la vida deportiva por razones de negocio y por ninguna otra. Era una forma para que una mujer de aquellos tiempos hiciera dinero, y yo lo hice». Estas tres señoras eran figuras de influencia, poder y resistencia. Navegaron un mundo dominado por hombres, forjando sus destinos en medio de las adversidades. Sus establecimientos ofrecían un refugio para las damas de la noche, brindándoles un grado de protección y una oportunidad para ganarse la vida. Pearl, Julia y Mattie, cada una a su manera, contribuyeron al rico tapiz del salvaje oeste. No eran simplemente madamas, eran astutas mujeres de negocios, figuras influyentes y, en muchos aspectos, las heroínas no reconocidas de su tiempo. Sus establecimientos eran parte de la esencia de las ciudades fronterizas, sirviendo como importantes centros sociales. Ya fuera un minero buscando compañía después de un duro día de trabajo o un vaquero buscando diversión después de una larga cabalgata, estas casas de entretenimiento nocturno desempeñaban un papel crucial en las comunidades emergentes. Para citar un viejo dicho occidental, hay oro y luego hay oro líquido. Esto se refería a la riqueza que fluía dentro de los salones y burdeles del salvaje oeste, tanto parte de la vida económica de estas comunidades fronterizas como el precioso metal en sí. Anochecer
hasta el amanecer, los ritmos invisibles de las casas de noche del salvaje oeste. En el salvaje panorama del salvaje oeste, la luz de la lámpara de los establecimientos nocturnos pintaba una intrigante imagen de la vida detrás de puertas cerradas. El rico tapiz de personajes y rutinas en estos lugares ofrecía un vistazo a la complejidad y vivacidad de un mundo por lo demás malentendido. Los ritmos de un día típico estaban en gran medida dictados por la naturaleza nocturna de estos establecimientos. Cuando el sol se ocultaba bajo el horizonte, estas casas cobraban vida, preparándose para dar la bienvenida a los clientes en busca de consuelo y compañía. La dama de la casa, la estimada Madame, gobernaba el flujo de la noche. Su papel iba más allá de ser una simple propietaria. Una figura destacada a este respecto era Fanny Porter, una madame muy respetada de San Antonio, Texas. Su reputación por manejar una casa limpia y hospitalaria atraía a clientes y damas por igual. Era conocida por imponer estrictas reglas de conducta, exigiendo que sus clientes tratasen a las damas con cortesía y respeto. La casa estaba llena de una multitud de roles. Los músicos ofreciendo una sinfonía de melodías para establecer el estado de ánimo, el barman mezclando brebajes potentes para aliviar las tensiones y, por supuesto, las damas de la noche que eran el corazón y el alma del establecimiento. La vida dentro de estos establecimientos estaba marcada tanto por la camaradería como por la competencia. A pesar de compartir espacio y a menudo ser vistas como rivales, las damas de la noche formaban fuertes lazos de hermandad. Estas relaciones se fomentaban por las condiciones de vida comunitarias y las experiencias compartidas. Este sentido de solidaridad era evidente en la historia de Belle Blessing de Lexington, Kentucky, que al hacerse cargo de una casa de noche de su amiga enferma, ofreció a las damas un mejor nivel de vida. En contraste con las escenas bulliciosas del exterior, se observaba cierta decoración dentro de las paredes de estos establecimientos. Se esperaba que los clientes fueran corteses y respetaran los límites establecidos por las damas. Las madames a menudo tenían una lista de reglas de la casa que los clientes debían seguir, manteniendo un ambiente de civilidad en medio de los escenarios de la ciudad fronteriza salvaje. El bienestar de las damas era una prioridad para la casa. Las visitas regulares de los médicos aseguraban la salud de las damas y en algunos casos ofrecían una protección mínima contra las enfermedades que de otro modo eran rampantes durante esa época. Madame Dora Dufran de Deadwood, Dakota del Sur, era particularmente conocida por sus esfuerzos para mantener la salud y seguridad de las damas bajo su cuidado. La vida cotidiana dentro de estos establecimientos de noche estaba marcada con momentos de diversión y entretenimiento. A menudo se podía escuchar la risa de un chiste bien contado, los aplausos para una dama que realizaba un baile popular, o los aplausos para un cliente que mostraba su habilidad al piano. Historias de amistades formadas, corazones rotos y reparados, y sueños compartidos añadieron al vibrante lienzo de la vida en estas casas. Una cita interesante, atribuida a Madame Millie de Silver City, Nuevo México, encapsula el espíritu de estos establecimientos. No somos solo una casa de cortejo, somos un refugio para los sueños y un santuario para la compañía. Luz de estrellas y sombras, el cuento de las damas de la noche en el salvaje oeste. Detrás de las puertas de los bulliciosos establecimientos nocturnos del salvaje oeste vivía una constelación de damas cuyas historias tejían la tela de una sociedad intrigante y a menudo malentendida. Estas mujeres, las damas de la noche, procedían de distintos orígenes y seguían diferentes caminos. Sus cuentos se extendían más allá de los límites de las casas que adornaban. Quizás una de las leyendas más perdurables entre estas mujeres es la de Big Nose Kate, nacida como Mary Catherine Horony, quien se hizo conocida por su asociación con el famoso pistolero Doc Holliday. Nacida en una vida privilegiada en Hungría, fue llevada a América cuando era niña, solo para experimentar la pérdida de sus padres a una temprana edad. Con el tiempo, el camino de Kate se cruzó con el de Holliday, y su tumultuosa relación se convirtió en una parte del folclore del salvaje oeste. Después de su juventud aventurera, pasó sus últimos años viviendo tranquilamente en Arizona hasta que falleció en 1940. Un contraste marcado con la historia de Kate es el viaje de Ah Toy, una mujer que viajó desde China a California en medio de la fiebre del oro en la década de 1850.
Toy, confrontada con una barrera de idioma y un prejuicio racial desenfrenado, navegó por el tumultuoso mundo de los tribunales y calles de San Francisco, convirtiéndose en una de las damas de la noche más renombradas en la historia de la ciudad. Contrario a la creencia popular, la elección de entrar en el comercio no siempre se tomaba bajo coacción. Algunas lo veían como una oportunidad para la independencia financiera, un cebo demasiado potente para resistir en un mundo donde las opciones de las mujeres estaban limitadas. La historia de Fanny Porter, que dirigió una de las casas más exitosas en San Antonio, Texas, es un testimonio de esto. Empezando como una dama de la noche, Fanny finalmente se convirtió en una de las madamas más conocidas del oeste. La vida después de dejar las casas fue una mezcla para estas mujeres. Algunas, como Eleanor Dumont, apodada Madame Moustache por su peculiar característica facial, se cambiaron a otras profesiones, en su caso dirigiendo un salón de juegos. Sin embargo, las dificultades posteriores la llevaron por un camino de desesperación, terminando en su decisión de quitarse la vida en 1879. Otras encontraron una forma de reinventarse completamente. Considera el caso de Laura Evans, quien comenzó como una dama de la noche en su adolescencia en Colorado, pero dejó esa vida para convertirse en una exitosa empresaria, propietaria de una casa de huéspedes, y más tarde se convirtió en defensora de los derechos y el bienestar de las mujeres en su anterior comercio. Había un dicho popular en el oeste: las damas de la noche traen las estrellas al cielo. Esta frase sugiere el importante papel que estas mujeres desempeñaban en la sociedad del salvaje oeste, proporcionando compañía y a menudo una oreja atenta a los clientes de sus establecimientos. Estas mujeres eran más que sus profesiones. Eran supervivientes, soñadoras, pioneras y luchadoras. Navegaron por una sociedad fuertemente inclinada en su contra, a menudo sometidas a juicios y condiciones severas. Sin embargo, encontraron formas de ejercer su agencia sobre sus vidas, formando sus destinos con resolución y resiliencia. Palomas en el polvo. La historia no contada de las palomas manchadas del viejo oeste. En la gran narrativa del viejo oeste, las llamadas palomas manchadas tejieron un hilo esencial en la trama de las ciudades fronterizas. Estas damas de la noche, a menudo incomprendidas y marginadas, ofrecían consuelo y compañía a los cansados y solitarios, forjando una existencia entre el polvo y los sueños del salvaje oeste. En medio de los bulliciosos salones y las estruendosas salas de juego, las damas de la noche, a menudo referidas como palomas manchadas, eran símbolos de supervivencia y desafío. Su existencia a menudo era recibida con desprecio. Sin embargo, sus servicios estaban en demanda, presentando una paradoja tan compleja como la era misma. Una de las más famosas entre estas damas era Chicago Joe Hensley, una inglesa que llegó a Helena, Montana, durante la fiebre del oro de los 1860. Pasó de ser una dama de la noche a ser dueña de varios establecimientos. Aunque la sociedad la etiquetaba como una paloma manchada, Chicago Joe demostró resiliencia y destreza empresarial, contribuyendo a la floreciente economía de la ciudad. La visión de la sociedad sobre estas damas era, en el mejor de los casos, ambivalente. A pesar de proporcionar compañía, a menudo eran estigmatizadas, considerando su profesión un mal necesario. Fueron colocadas en los distritos restringidos, lejos de las partes respetables de la ciudad. Sin embargo, formaban parte del tejido social. Su presencia era reconocida y sus roles aceptados. El camino de una paloma manchada estaba pavimentado con numerosas dificultades. Enfrentaban el riesgo de violencia por parte de clientes indisciplinados y la amenaza constante de enfermedades. Además de esto, soportaban la carga del ostracismo social. Sin embargo, mantenían la cabeza alta, navegando a través de los desafíos con valor y determinación. Su resistencia a sus duras circunstancias fue capturada en una cita de la famosa paloma manchada, Diamond Jessie Heyman, quien declaró: «No somos la escoria de la sociedad, sino las mujeres que la desafían». En marcado contraste con su trato social, las palomas manchadas también encontraron momentos de respeto y compasión. En una de esas ocasiones, la gente de Tombstone, Arizona, se congregó alrededor de la paloma manchada, postrada en cama, Birdie la pajarita, en los 1880. Los pueblerinos, conmovidos por su condición, traían comida y medicamentos, dejando de lado sus prejuicios en su hora de necesidad. A pesar de la adversidad que enfrentaron, muchas palomas manchadas
lograron asegurar un futuro mejor para ellas mismas. La historia de Diamond Jessie es una de tales historias. Después de hacer fortuna en la fiebre del oro de Klondike, regresó a San Francisco, se convirtió en filántropa y usó su riqueza para ayudar a los menos afortunados. A su manera única, estas mujeres encarnaban el espíritu del salvaje oeste. Eran las arquitectas de su propio destino, negociando su camino a través de las reglas y prejuicios de una sociedad que las necesitaba pero las rechazaba. En palabras de Diamond Jessie, nosotras, las palomas manchadas, no somos solo las compañeras de la noche, somos sus custodias, sus secretas guardianas y, en muchos aspectos, su corazón. Sombras invisibles, los caballeros embestidos del salvaje oeste. A medida que se levanta el telón en otro capítulo del intrincado tapiz del salvaje oeste, encontramos un elemento que, aunque menos familiar, lleva su propia intriga innegable. Esta es la historia de los caballeros que se vistieron con atuendos de mujer, difuminando las líneas de género dentro de los confines de los burdeles occidentales. Eran actores en un drama fronterizo, sus roles tan poco convencionales como cautivadores. Uno de los primeros ejemplos de esta práctica se observó en 1849, dentro del vibrante caos de la fiebre del oro de San Francisco. En un paisaje donde los hombres superaban en número a las mujeres, la soledad y el anhelo de compañía crearon un nicho único. La solución fue novedosa y en algunos aspectos sorprendente. Algunos hombres, a menudo aquellos con rasgos más suaves o un talento para el espectáculo, asumieron personajes femeninos. Su intención no era engañar, sino proporcionar una apariencia de compañía femenina a los mineros y aventureros solitarios. Un individuo de este tipo fue el enigmático Squint-Eyed Sue, un nombre artístico para un caballero llamado Harry. Era conocido por sus actuaciones teatrales en el famoso salón El Dorado, donde adoptó la personalidad de una dama de la noche, ofreciendo consuelo y entretenimiento a los clientes. La vida de Harry es un testimonio de la flexibilidad de las normas sociales en el salvaje oeste, donde la supervivencia y el ingenio a menudo trascendían los límites convencionales. Estos individuos no solo adoptaban ropa femenina, sino que a menudo abrazaban sus personajes con un nivel de dedicación que se extendía más allá de las cuatro paredes del establecimiento. Muchos se integraban en la comunidad, participando en eventos y celebraciones locales. Un caso en punto fue el famoso Fernando, una figura muy querida de Virginia City, Nevada, a finales de los 1860. Fernando era famoso por su convincente representación de la gracia y el encanto femeninos. Más allá de su papel en el local, era una figura constante en las reuniones comunitarias. Su presencia evocaba tanto diversión como admiración. Si bien la mayoría de los hombres que adoptaron esta práctica estaban motivados por la perspectiva de empleo, otros lo hicieron por razones personales. Una figura notable fue Jeanne Bonnet, una inmigrante francesa en los 1870 que, aunque biológicamente mujer, a menudo se vestía y vivía como hombre. Jeanne desafió las normas sociales no solo con su atuendo, sino también con sus esfuerzos para ayudar a las damas de la noche a liberarse de su difícil situación, subrayando la fluidez de los roles de género durante este tumultuoso período. A pesar de su estilo de vida único, estos caballeros embestidos enfrentaron su justa parte de dificultades. Su existencia era un delicado acto de equilibrio, caminando constantemente por la cuerda floja de la aceptación social y el ridículo. En palabras de Fernando, vivimos en un mundo de sombras, donde la aceptación y el desprecio danzan un vals implacable. Sin embargo, continuamos, porque nuestra existencia es un testimonio del espíritu humano que perdura. El velado velo. Impresiones económicas y sociales de los establecimientos de luz roja del salvaje oeste. En el implacable paisaje del salvaje oeste, una luz brillaba intensamente, aunque teñida de matices de escándalo e intriga. Este era el resplandor que emanaba de los establecimientos de luz roja, las casas de cita, cuyas influencias permeaban no solo los límites de sus opulentos tocadores, sino también la sociedad y la economía de la época. Estos establecimientos servían como verdaderas líneas de vida para muchos asentamientos, convirtiéndose en piedras angulares alrededor de las cuales las comunidades nacientes comenzaron a florecer.
La fiebre del oro de 1849 sirvió como un catalizador, atrayendo a miles de hombres al oeste. Con ellos vino el nacimiento de las ciudades mineras, llenas de individuos buscando fortuna y un nuevo comienzo. Entre estos estaban las damas de la noche, muchas de las cuales vieron una oportunidad para abrir un nicho lucrativo en medio de la escasez de mujeres en estos florecientes pueblos. El ejemplo más sorprendente de esto fue en Virginia City, Nevada, donde la población explotó durante el golpe de plata de Comstock Lode en los años 1850. Aquí, Julia Bullitt, una famosa madama, dirigía un próspero establecimiento, siendo su negocio uno de los más ricos de la ciudad. Su lujoso salón era un testimonio de la viabilidad económica de tales negocios, contribuyendo significativamente a la prosperidad de la ciudad. Estos establecimientos a menudo fueron los primeros en contribuir a los fondos cívicos, ayudando en la construcción de escuelas, iglesias y hospitales. En una sociedad donde el dinero reinaba, las casas de citas podían servir como potencias económicas. Hailey Bowers, una de las mujeres más ricas de Nevada en la mitad de los 1850, una vez dijo: «Es un comienzo humilde el que siembra un futuro próspero». Además de sus contribuciones económicas, las casas de citas fueron influyentes en la formación de normas y valores sociales. A pesar del estigma asociado a su oficio, muchas damas de la noche se convirtieron en figuras veneradas en sus comunidades. En los años 1880, Pearl de Bear de Colorado era conocida por su generosidad, a menudo proporcionando asistencia financiera a los menos afortunados y contribuyendo a diversas causas benéficas. Su influencia se extendió a los escalones superiores de la sociedad. Sus palabras y acciones moldeaban sutilmente las actitudes y los valores de sus clientes y pares. Un patrón similar fue presenciado en las vibrantes calles de San Francisco en los años 1860. Toy, una inmigrante de China, operaba uno de los salones más prósperos, sirviendo como un ícono de determinación y resistencia. Ella desafió las normas sociales, defendiendo los derechos de su establecimiento en la corte y sentando un precedente para los derechos legales de la comunidad asiática. Una cita atribuida a ella dice: «En nuestras acciones moldeamos nuestro mundo. En nuestro desafío moldeamos nuestro destino». Sin embargo, el impacto de las casas de citas no siempre fue positivo. También podían contribuir a los problemas sociales, como el abuso de sustancias peligrosas y la violencia. La historia de Mattie Silks en Denver es ilustrativa de esto. Como una prominente madama, enfrentó múltiples instancias de violencia. Una vez famosa por estar involucrada en un tiroteo público con otra madama, Kate Fulton. Su establecimiento era conocido por distribuir potentes tónicos, que a menudo se asociaban con peleas y altercados. Sin embargo, incluso esta narrativa proporcionó un estímulo para la reforma, destacando la necesidad de regulaciones y aplicación de la ley. Bajo la lámpara escarlata, legalidades y paisajes de salud de los nidos nocturnos del salvaje oeste. En las crónicas del salvaje oeste, uno apenas podría encontrar una historia que no estuviera teñida con elementos de encanto y desafío. Los peculiares establecimientos de la noche, cariñosamente referidos como los nidos nocturnos, no fueron la excepción. Existían en una peculiar dicotomía, una danza en la delgada línea de la legalidad y el cumplimiento de la ley y el aspecto a menudo pasado por alto de las preocupaciones de salud. La legalidad de los burdeles en el salvaje oeste variaba significativamente a través de los territorios, reflejando la actitud general del cumplimiento de la ley. En lugares como San Francisco, durante la era de la fiebre del oro de los 1850, operaban casi abiertamente, contribuyendo significativamente a los ingresos de la ciudad. Sin embargo, esto no era el caso en todas partes. En Cheyenne, Wyoming, por ejemplo, su existencia estaba envuelta en el manto de la semilegalidad. El cumplimiento de la ley, a veces por necesidad y otras veces por beneficio personal, hacía la vista gorda a estos establecimientos. Un famoso sheriff, Seth Bullock, de Deadwood, territorio de Dakota, era conocido por su peculiar enfoque de la aplicación de la ley en relación con los burdeles. Bullock, a pesar de su estricta adhesión a la ley, permitía que estos establecimientos operaran ya que reconocía su significativa contribución económica.
Los problemas de salud dentro de estos nidos nocturnos a menudo eran pasados por alto, considerados un riesgo inevitable del oficio. Muchas de las mujeres que trabajaban en estos establecimientos estaban demasiado familiarizadas con las dolencias comunes de su profesión. Estas condiciones a menudo se propagaban debido a los estrechos cuartos de vida y a la falta de conocimiento sobre la transmisión de enfermedades. Sin embargo, en medio de estas difíciles condiciones, había un rayo de esperanza. Algunas de las madames, como Mattie Silks de Colorado, tomaron la iniciativa de mitigar estos riesgos para la salud, proporcionando a menudo servicios de atención médica rudimentaria y educación para las mujeres a su cargo. La doctora Linda King, en su publicación de 1888, Los silenciosos pesares, proporciona una visión del mundo de las preocupaciones de salud en los burdeles. Ella escribe: «El suave resplandor del salón a menudo enmascara la dura realidad de las enfermedades que las damas de la noche soportan con valiente silencio. Pero incluso en estas sombras hay una tenaz esperanza de entendimiento, prevención y cuidado. Este sentido de resiliencia y capacidad de recuperación se hace eco en las acciones de muchas madames que buscaban equilibrar sus intereses comerciales con el bienestar de sus empleadas. Un incidente infame en Tombstone, Arizona, destaca la intersección de los problemas legales y de salud. En los 1880, Big Nose Kate Elder, una famosa madame y compañera del notorio pistolero Doc Holliday, enfrentó un brote de sífilis en su establecimiento. Elder decidió cerrar su establecimiento temporalmente y buscar ayuda médica para sus damas, desafiando abiertamente al cumplimiento de la ley local que prefería ignorar tales preocupaciones de salud. La audaz postura de Elder fue ampliamente publicitada, lo que llevó a un mayor conocimiento de los problemas de salud en los burdeles e indirectamente contribuyó a un cambio en las actitudes sociales hacia ellos. Bajo el dosel de seda, un tapiz de culturas en los salones de la noche. Los salones de la noche, esos establecimientos envueltos en misterio, estaban lejos de ser una entidad monolítica. En su lugar, representaban un diverso tapiz de culturas, entrelazando hilos de todo el mundo. Mujeres de ascendencia china, afroamericana, nativa americana y latina aportaron su singularidad cultural al lienzo nocturno, dando forma al paisaje del salvaje oeste en más de una forma. La era de la fiebre del oro, a mediados del siglo XIX, condujo a una afluencia de inmigrantes chinos a los Estados Unidos, con muchas mujeres atraídas a los establecimientos nocturnos. Ah Toy, una de las primeras mujeres chinas en San Francisco, se convirtió en una figura icónica. A pesar de los confines sombríos de su profesión, Ah Toy ejerció una influencia significativa dentro de su comunidad, utilizando el sistema legal para proteger sus intereses y estableciendo un precedente para otras. Las mujeres afroamericanas, buscando oportunidades en medio de las limitaciones de una sociedad racialmente estratificada, también encontraron su camino en los salones del crepúsculo. Mary Ellen Pleasant, conocida como Mamie Pleasant, llegó a San Francisco en la época de la fiebre del oro y se convirtió en una exitosa empresaria, utilizando sus recursos para abogar por los derechos civiles. Aunque su conexión con el mundo de las damas del anochecer sigue siendo debatida, su narrativa forma parte de la historia más amplia de las mujeres afroamericanas que navegan por los desafíos de la sociedad en esta época. Las mujeres nativas americanas también estaban entrelazadas en este intrincado tapiz cultural. Entre las historias de su participación destaca el cuento de la Tules, una mujer mexicano-americana de posible ascendencia nativa americana. Nacida como María Gertrudis Barceló, operaba uno de los salones más renombrados de Santa Fe, Nuevo México, a mediados de los 1800. Como hábil jugadora en el juego de azar, utilizó su riqueza para influir en la escena política local, contribuyendo a la fusión cultural de la frontera. Las damas latinas de la noche también dejaron su huella en la época. Lola Montez, una famosa bailarina de ascendencia irlandesa y española mixta, fue una figura notable que capturó la atención de los patrones de todo el mundo. Aunque no era una dama de la noche, su historia se cruza con la narrativa del salón a través de sus provocativas actuaciones y relaciones escandalosas. Fue famosa por su audaz Danza de la Araña, una actuación sensacional que desafió los límites de las costumbres de cortejo y añadió un toque exótico al cuadro de la noche.
El oasis a la luz de las velas, un refugio para lo no convencional dentro de los salones de la noche. En el ambiente agitado del viejo oeste, los salones de la noche guardaban sus secretos muy cerca, iluminando algunos y oscureciendo otros. Entre la penumbra brumosa, sin embargo, se erigían como santuarios relativos para la expresión de orientaciones románticas no normativas e identidades de género. Dentro de sus enclaves con cortinas, las normas sociales se difuminaban, ofreciendo espacio para aquellos que vivían y amaban fuera de las líneas convencionales. Deambulemos por el San Francisco del siglo XIX, donde una persona llamada Jean Bonnet se hizo un nombre. Bonnet era una figura inusual de su tiempo, a menudo vistiendo ropa de hombre y usando el apodo de French Jean. Aunque no era una dama de la noche, Jean operaba en los márgenes de su mundo, liderando una banda de mujeres vestidas de manera similar, que hacían trucos para sobrevivir. A pesar del escrutinio de la sociedad, Bonnet logró tallar un espacio para ella y sus compañeras, donde sus expresiones de género no convencionales eran aceptadas, aunque no completamente comprendidas. La narrativa de individuos como Jean enfatiza la fluidez de las normas de género dentro de estos establecimientos nocturnos. De manera similar, estos lugares a menudo proporcionaban un refugio para los hombres que deseaban a otros hombres, existiendo como algunos de los pocos locales donde tales cortejos podían ocurrir con un grado de seguridad. La vida de Charlie Parkhurst sirve como un ejemplo intrigante. Conocido como uno de los conductores de diligencias más hábiles de la época, Charlie fue asignado mujer al nacer, pero vivió su vida como hombre. Aunque no hay constancia de que él trabajara dentro de un salón, su historia de vida indica cómo las normas sociales de la época podían ser subvertidas. Otra figura digna de mención es Madame Damnable, conocida como Mary Conklin antes de ganarse su colorido apodo. Dirigiendo un hotel en Seattle en los 1860, se hizo famosa por su lenguaje soez y su presencia imponente. A pesar de su duro exterior, Madame Damnable proporcionó refugio a las damas de la noche y creó un espacio donde las diversas expresiones de identidad podían encontrar un hogar. Puesta de sol en las sombras escarlatas, los últimos días de los burdeles del oeste. Con la puesta del sol, también lo hizo la era de las sombras escarlatas, esos establecimientos de la noche que alguna vez tuvieron un estatus casi mítico dentro del salvaje oeste. Como cualquier época en la historia humana, la edad del burdel estuvo sujeta a la rueda incesante del tiempo, su declive, provocado por los hilos entrelazados del cambio social, la acción legislativa y la dinámica económica cambiante. Los vientos del cambio social comenzaron a susurrar por las calles polvorientas del oeste alrededor del cambio del siglo XX. La era victoriana, con sus estrictas morales y reprimidas opiniones sobre el cortejo, había llegado a su fin, dando paso a la era progresista. Mujeres influyentes como Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony ocuparon el centro del escenario, abogando incansablemente por los derechos de las mujeres e influenciando inevitablemente la percepción pública de las damas de la noche. El floreciente movimiento de sufragio femenino, exitoso al otorgar a las mujeres el derecho a votar en 1920, jugó un papel pivotal en el cambio de las normas sociales en cuanto a la independencia y respetabilidad de las mujeres. Una creciente marea de acción legislativa jugó un papel instrumental en el declive de los nidos nocturnos. Una figura prominente, Catherine Beeman Davis de la Comisión de Vicio de Chicago, lideró el cargo. Bajo su liderazgo, la comisión publicó un informe en 1911 que provocó una represión a nivel nacional en los burdeles. El celo de Davis reflejó el creciente desprecio social por estos establecimientos. Este fervor culminó en la aprobación de la Ley de Tráfico de Esclavas Blancas, más comúnmente conocida como la Ley Mann, en 1910. Esta ley federal fue diseñada para combatir el trabajo forzado en la industria comercial, pero tuvo implicaciones de largo alcance para todos los burdeles de la nación, dificultando significativamente la operación de estos establecimientos dentro de la ley. Los cambios económicos también arrojaron largas sombras sobre los años del crepúsculo de la era del burdel. El descubrimiento de oro en Alaska, en 1896, causó un cambio demográfico a medida que los buscadores de fortuna se trasladaron más al norte.
lo que provocó una disminución de la clientela para muchos burdeles occidentales. Además, el amanecer de la Gran Depresión, a fines de los 1920, dejó a muchos posibles clientes sin un centavo, asestando un golpe severo a la industria. Una historia emblemática de estos cambios es la de Chicago Joe Hensley, una célebre Madame de Helena, Montana. Su próspera empresa comenzó a tambalearse alrededor del cambio de siglo, debido a una combinación de presiones legislativas, cambios sociales y la disminución de los buscadores de fortuna. Chicago Joe, otrora una figura central en la comunidad de Helena, vio su antiguo burdel lujoso caer en la oscuridad. Sus luchas no fueron únicas, sino que reflejaron las experiencias de muchas madames durante este tumultuoso período de transición. Sin embargo, la puesta del sol no es su extinción, sino simplemente un cambio a un estado diferente de ser. Aunque la era del burdel convencional llegó a su fin, sus ecos resonaron a través de la historia. Estos establecimientos se metamorfosearon, tejiéndose de manera sutil en el tejido de la sociedad moderna de formas inesperadas. En algunas partes de Nevada, por ejemplo, todavía operan burdeles con licencia hoy en día, de pie como los últimos bastiones de una era pasada. Damas a la luz de la lámpara, la perspectiva de la pantalla sobre los nidos nocturnos de antaño, los establecimientos de la noche y sus cautivadoras ocupantes han servido durante mucho tiempo como alimento para los narradores, ofreciendo una seductora mezcla de atractivo, peligro e intriga. Los libros, las películas y las series de televisión han estado hechizadas por estas historias, creando una narrativa que a veces es precisa, en otras embellecida, pero siempre fascinante. En la literatura, estos nidos nocturnos y sus residentes han sido frecuentemente representados como lugares y personajes de alto drama y profunda emoción. Un excelente ejemplo es Damas Pintadas, una novela ambientada en la década de 1870 por James Reasoner. El libro retrata de manera intrincada la vida de una madama ficticia, Lily Langtry, contrastando el vibrante exterior de su negocio con los desafíos de su vida personal. Esta exploración refleja una verdad de la época, ya que las madamas, como Pearl de Vere, administraban sus casas de cortejo con una mano fuerte pero gentil, a menudo lidiando con la agitación personal detrás de escena. El cine también ha quedado hechizado por el atractivo de los nidos nocturnos del salvaje oeste. Un ejemplo sorprendente es la película de 1961, Los Inadaptados, protagonizada por Marilyn Monroe y Clark Gable. Presenta una visión romantizada de los establecimientos, contrastando fuertemente con las duras realidades a menudo enfrentadas por las damas de la noche. La interpretación de Monroe como una dama que ha dejado el oficio, buscando redención y amor, hace eco de las historias de mujeres como Julia Bulett, quien encontró un semblante de paz después de dejar su vida como madama en la ciudad de Virginia, Nevada. La televisión, con su capacidad extendida para contar historias, ha proporcionado representaciones matizadas de estos establecimientos. La serie de HBO Deadwood, emitida a principios de los años 2000, destaca por su compleja representación del negocio del burdel y su intricado lugar en la sociedad. El personaje de Al Swearingen, un propietario de burdel, captura la astucia y el encanto de figuras reales como Mattie Silks, quien navegó hábilmente por las cuerdas flojas de la sociedad, la economía y la legalidad. No se puede discutir la representación de los burdeles en los medios sin mencionar Sin Perdón, la película de 1992 dirigida por Clint Eastwood. La trama fue iniciada por un incidente en un burdel, mostrando cómo estos establecimientos podrían convertirse en puntos focales para tensiones comunitarias más amplias. Tales incidencias no eran inauditas en el salvaje oeste, reflejando la relación compleja entre estos establecimientos, sus comunidades y la ley. Sin embargo, estas representaciones deben ser vistas a través del lente de la licencia creativa. No todas las historias en la página o pantalla representan completamente las verdades de estos establecimientos y la vida de las mujeres que trabajaron dentro de sus muros. En algunos casos, las realidades eran más duras, llenas de más lucha de lo representado. En otros, hubo sorprendentes instancias de compasión, comunidad y cuidado que a menudo pasan desapercibidas. En los senderos sombreados, rastreando la génesis de los reinos de la luz roja.
En las polvorientas páginas de la historia se encuentra la génesis de los distritos de luz roja de hoy en día, silenciosamente anidados dentro de los pliegues de los burdeles de antaño. No eran simplemente casas de cortejo, estas instituciones se erigieron como extrañas representaciones arquitectónicas de los deseos velados de la sociedad, y su huella estructural influenció la formación de los modernos distritos de vicio. Retrocedamos hasta mediados del siglo XIX en París, Francia, donde nació uno de los distritos de vicio más notorios de su tiempo, Le Chabanais. Le Chabanais, bautizado tras su establecimiento en 1878, no era solo una casa de cortejo, era una institución que definía la disposición arquitectónica y operativa de tales establecimientos. Con sus lujosos interiores, grandes habitaciones e incluso una cámara japonesa con una bañera de oro real, se convirtió en el epítome de la decadencia. Y no estaba solo. Le Sphinx y 122 le siguieron, creando un distrito concentrado de placeres nocturnos. Avancemos unas pocas décadas y saltemos a través del Atlántico, y nos encontraremos con la enigmática Storyville. Enclavada en el corazón de Nueva Orleans, Storyville fue un distrito que surgió en 1897 bajo la ordenanza de Sidney Story, un concejal de la ciudad. El distrito fue un testimonio americano de la influencia de las antiguas casas de cortejo. Durante 2 décadas, Storyville prosperó, trazando una compleja red de vicio que iba desde lujosas mansiones de diversión hasta humildes casas de campo. Luego viajemos aún más lejos hacia el lejano oriente a Yoshiwara, un famoso distrito de placer en Edo, ahora Tokio, Japón. Aunque sus orígenes pueden remontarse al siglo XVII, la influencia de Yoshiwara en los modernos distritos de luz roja no puede ser subestimada. Diseñado como un distrito amurallado con su propio sistema de cuadrícula, Yoshiwara podría considerarse una ciudad dentro de una ciudad, ofreciendo un modelo para industrias de vicio controladas y organizadas. Estas regiones no eran simplemente espacios de placer efímero, también eran catalizadores de la expresión cultural y la participación social. Dentro de las paredes de Le Chabanais se sabe que personajes ilustres como Toulouse-Lautrec y Guy de Maupassant frecuentaban. Incluso los reyes no eran inmunes a su encanto, con el rey Eduardo VII de Inglaterra supuestamente siendo un cliente habitual. Su patrocinio da testimonio del poder de influencia que estos lugares tenían, tejiéndose en la trama de la vida social. Con el tiempo, la disposición y operación de estos antiguos burdeles y sus distritos influyeron en los modernos distritos de luz roja en todo el mundo. El de Wallen de Ámsterdam, el Reeperbahn de Alemania o los burdeles legales de Nevada en los Estados Unidos llevan las huellas arquitectónicas y sociológicas de sus predecesores. Mantienen cierto grado de separación de la sociedad regular, escondidos en callejones o en las afueras de la ciudad, pero son partes integrales de la estructura social. A pesar de los debates morales que les rodean, el viaje evolutivo de estos distritos, desde los primeros burdeles, ilumina su complejo papel dentro de la sociedad. Han sido espacios de pecado y salvación, de transgresión y aceptación, de secreto y despliegue. Además, han sido símbolos arquitectónicos, encapsulando normas y desviaciones sociales dentro de sus muros, su posicionamiento y su propia existencia. Las sombras de Le Chabanais, Storyville y Yoshiwara perduran en estos senderos, continuando moldeando y definiendo las percepciones mundiales de las industrias de vicio. A medida que nuestra vetusta diligencia se detiene, nos encontramos al final de nuestro viaje a través de la fascinante historia de los burdeles del salvaje oeste. Hemos navegado por los pasadizos clandestinos, asomado detrás de las cortinas de terciopelo y descubierto un mundo que era mucho más que simples casas de cortejo. Hemos paseado por las estrechas y bulliciosas calles de Storyville, hemos sentido la opulencia de Le Chabanais y hemos oído la risa resonante de las damas de Yoshiwara. Al concluir, rememoramos una cita conmovedora de la poeta americana Muriel Rukeyser, que parece apropiada. El universo está hecho de historias, no de átomos. En efecto, cada ladrillo en estos antiguos establecimientos, cada silencioso callejón en estos olvidados distritos, cuenta una historia de resiliencia humana, de cortejo no convencional, de negociaciones sociales y normas cambiantes. Y así, mientras nos despedimos de estas olvidadas historias de los burdeles del salvaje oeste,
Lo hacemos con una nueva comprensión de su papel y su legado. Sirven como testimonio de las complejidades de la naturaleza humana, las normas sociales en constante evolución y el espíritu indomable de aquellos que se atrevieron a vivir en los márgenes, moldeando el mundo de formas que seguimos viendo hoy. Hasta el próximo viaje, recuerden, la historia a menudo se oculta en los lugares más inesperados.